Buenas tardes, mi nombre es Yuri Sandoval Barca, soy estudiante de Ciencias Criminológicas en la UNED Pérez Celedón. Hoy vamos a hablar de lo que es la teoría de la sanción penal y ejecución penitenciaria en Costa Rica y algunos aspectos referentes a ello. Vamos a hacer uso de algunas fuentes, por ejemplo, el Código Penal, el Código Procesal Penal, de Ramiro Salazar Rafael, Guyoc Vargas Rafael, González Raggio Ramiro, García Araya Tatiana, Fernández Hernández David y algunas sentencias. Bueno, vamos a empezar con una frase de Thomas Fuller que dice que el que conoce poco lo repite a menudo. El Código Penal de Costa Rica se promulgó el 3 de noviembre de 1971 y hasta el día de hoy lo que han existido han sido muchas reformas penales, entre ellas el aumento de penas de 50 años y los mecanismos electrónicos, entre otros. 52 años después, el país aún no cuenta con una ley de ejecución de la pena. El sistema penitenciario se ha venido regulando, por tanto, mediante decretos, lo que es el Ministerio de Justicia, que están sujetos a modificaciones, esto cada vez que se da un cambio de gobierno. Guyoc Vargas Rafael señala que la pena es una consecuencia de la declaratoria de culpabilidad por algún hecho delictivo y que esta pasa a consistir en la privación y restricción de algún derecho, generalmente la libertad, o de cualquier otro derecho, cuyo ejercicio le permite delinquir. González Raggio, nos enseña que en las teorías mixtas la pena es retribución, pero las finalidades que la legitiman son trascendentes a ella, estriban la prevención de la comisión de delitos y que la pena en las teorías mixtas será legítima en medida que sea, pues, esta a su vez justa y útil. Entonces, Costa Rica incorporó una teoría mixta referente a la pena. La teoría de la pena está íntimamente ligada a la concepción de Estado, porque no es lo mismo concebir la pena en un Estado que es autoritario que en uno que es democrático como el que tenemos. Las penas son clasificadas según sean principales, accesorias o sustitutivas. Tienen un fin que es educativo, resocializador, de tratamiento, eso con el propósito de reinserción social de la persona que ha cometido una infracción, ¿verdad? Y para brindarle seguridad a la sociedad de que esa persona no cometerá más delitos. La pena tiene una función retributiva y en la fase de su ejecución lo que pasa a tener es un fin de prevención especial, de rehabilitación, siendo este el objetivo primordial. El Código Penal costarricense regula en el artículo 50 las clases de penas principales, que son de prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación, también accesorias, inhabilitación especial, prestación de servicios de utilidad, y a su vez las penas pueden ser paralelas, alternativas y conjuntas. Por ejemplo, las paralelas es cuando la norma jurídica establece prisión y multa en forma paralela. Las alternativas en el sentido de que al escoger una para ser aplicada se debe desaplicar la otra. Tenemos un ejemplo en el artículo 210 del Código Penal, que señala que se le va a imponer prisión de 1 mes a 1 año o de 10 a 70 días multa, ¿verdad? Quien cometa el delito que se estipula ahí. ¿Quién se encarga del control jurisdiccional de estas penas? Bueno, según lo que regula el Código Procesal Penal, la Sala Constitucional mediante la jurisdicción constitucional. El Código Procesal Penal de Costa Rica, en el artículo 62, dice que el Ministerio Público, con sus funciones, ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo. Entonces tendrá a su cargo la investigación preparatoria bajo el control jurisdiccional en los actos que lo requieran. El Ministerio de Justicia y Paz hace uso del reglamento del sistema penitenciario nacional y nuestro territorio posee un problema muy grande, que es que aún no cuenta con una ley de ejecución de penas. Entonces el sistema penitenciario lo que hace es valerse o venirse regulando mediante decretos del Ministerio de Justicia sujetos a modificaciones cuando se hacen estos cambios de gobierno. La pena en nuestra Constitución política no está expresamente definida, por lo que hay que acudir a la Convención Americana en el artículo 5, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 10 y el Código Penal en el artículo 51. Quien se encarga de la gestión penitenciaria de las penas en nuestro país es el Poder Ejecutivo a través de lo que es el Ministerio de Justicia y Paz, la Dirección General de Adaptación Social, el Instituto Nacional de Criminología, que se encarga de la gestión penitenciaria de las penas. ¿Cuáles obligaciones tiene el Estado costarricense en materia de personas privadas de libertad y ejecución de las penas? Bueno, respetar primeramente todas las garantías, derechos, decretos y principios constitucionales y de las leyes, ¿verdad? Y una vez que el sujeto está condenado, la pena en la penitenciaría puede, ¿verdad? Cuando esa persona está descontando esa pena en la penitenciaria, puede favorecerse a los beneficios penitenciarios creados por motivos de política criminal para incidir en el cumplimiento efectivo de la pena, que un inicio se impuso al juzgador y así evitar los efectos dañinos o nocivos que pueda
atraer la pena de prisión. Los beneficios penitenciarios son aquellos privilegios o estímulos o incentivos que se otorgan a un recluso teniendo el efecto de acortar o disminuir su pena impuesta por el tribunal de sentencia con la condición, eso sí, de que el privado de la libertad ajuste su comportamiento de acuerdo con las reglas de convivencia social y cumpla los requisitos que establece la ley para poder ser un candidato que sea apto para la concesión de esos beneficios. ¿Sobre cuál punto se han tratado los recursos presentados por las personas privadas de libertad ante la Sala Constitucional? Principalmente en los recursos de amparo son sobre omisiones legislativas, que hacen referencia en cuanto a la emisión de una ley especial que determine los lugares y la forma en que se debe cumplir la pena y las medidas de seguridad a modo que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Un recurso de amparo de la sentencia 01663 del 2023 que se refiere en su texto de resolución del recurso de amparo lo siguiente sobre la omisión legislativa que es inconstitucional. Plantea, en su objeto de recurso dice que el recurrente manifiesta que la Sala Constitucional ha indicado que existe una omisión legislativa que es inconstitucional por no estar regulado por una ley especial, lo que planteábamos anteriormente. El régimen de privación de libertad decreta en contra de las personas privadas. Esta omisión legislativa en cuanto al desarrollo de los preceptos constitucionales a la luz de la normativa internacional de los derechos humanos y abundante jurisprudencia sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad genera una violación al derecho de la Constitución y a la tutela de los derechos. Existe un debate actual sobre lo que son las penas y todo lo que conlleva lo del sistema penitenciario. Algunas personas plantean que el beneficio de la ejecución condicional de la pena pasa a ser pues algo que no tiene sentido, que las personas no deberían de contar con ningún beneficio y cuando han cometido un delito y que se deberían de meter a prisión a las personas. Rodríguez Salazar Rafael, a propósito de condena de ejecución condicional, dice que el beneficio de la ejecución condicional de la pena cumple un papel que es fundamental, siendo este uno de los principales instrumentos del sistema penal para lograr el fin rehabilitador de la pena, por cuanto permite la no institucionalización del individuo en un centro penitenciario. Ahora bien, sobre los beneficios carcelarios, en donde existe una controversia entre falacias y realidades, los beneficios serían el descuento por trabajo, libertad condicional y el régimen de confianza. Fernández Hernández David nos señala, en cuanto a los beneficios penitenciarios, falacias y realidades, que es importante acotar que los beneficios penitenciarios no se otorgan de manera automática, como afirman algunos erróneamente, sino que estos se conceden únicamente a aquellos privados de libertad cuyo perfil encajan en los requisitos objetivos y subjetivos de la norma. Asimismo, cabe señalar que el año carcelario no es de 8 meses, ni de 10 meses, como muchas veces se ha dicho. Las dos anteriores situaciones lo que hacen es, con frecuencia, criticar el sistema penitenciario, el sistema penal, Sin embargo, los beneficios no se confieren mecánicamente sin ningún tipo de valoración alguna y el año carcelario es de 370 días, no como se dice. Ahora, ¿son las penas de prisión suficientes para prevenir la criminalidad? Desde mi punto de vista, la criminalidad pasa a ser intrínseca e innata a la sociedad y por más que se desee o se busque prevenirla, nunca va a existir un índice o tasa cero de criminalidad. Entonces, las penas de prisión son importantes, sí, en la sociedad, pero más penas o endurecimientos de las que ya existen no van a ser suficientes para frenar la criminalidad. Ahora bien, la prevención es sumamente importante en la sociedad y los mecanismos de control social formal e informal luchan por mantener esa prevención, pero la pena es fundamental en medida que ésta pase a cumplir con sus fines y propósitos, si no, no sirve de nada aplicarla. Y esto conlleva pues beneficios también negativos también para los individuos a quienes se les aplica una ola enorme de hacinamiento en las cárceles y violaciones a los derechos humanos que a su vez generan más violencia y criminalidad dentro de las cárceles y muchas veces pues no se pasa a cumplir, como ya lo expliqué, con los fines establecidos de la pena. Bueno, sí se necesita mano dura contra los delincuentes ante la oleada de criminalidad que ha existido en Costa Rica, porque el 2023 fue un año demasiado violento, el más violento de la historia de Costa Rica, con un total de 907 homicidios, lo que implica un incremento del 38,6% con respecto al 2022. Eso sería todo, muchas gracias y espero que tengan un lindo día, linda tarde y hasta luego.